Buenos días, estimados estudiantes. En el día de hoy les presento lo correspondiente a la clase número 8. La misma trata sobre el momento 3 de la aproximación metodológica. Con esta clase culminamos lo correspondiente a trabajo de investigación 1. Por favor, le agradezco colocar muchísima atención en cada uno de los audios, así como su correspondiente lámina. Es uno de los capítulos del trabajo de investigación un poquito complejo, del cual se necesita su mayor atención. Como pueden observar, el momento 3 tiene como subpuntos a tratar la naturaleza de la investigación. Dentro de ella tenemos el método, escenarios y sujetos de la investigación, técnicas de recolección de información y técnica de interpretación de la información. Cada uno de esos puntos son los que voy a explicar en el día de hoy. El momento 3 del trabajo de investigación corresponde a la aproximación metodológica. Este momento, sobre todo, lo que se busca es darle el carácter científico a la investigación que ustedes vienen desarrollando desde que iniciamos el trimestre. En este se trata de abordar los objetivos inmersos en los propósitos del estudio. Es decir, en el momento 1, ustedes realizaron una aproximación al problema, comenzaron a conocerlo, de qué trataba, cuál era la problemática en sí, qué es lo que realmente necesito saber de esa problemática. En el momento 2, ustedes lo que realizaron fue precisamente buscar qué es lo que dicen los demás sobre la problemática que ustedes están estudiando. Entonces tenemos allí dos perspectivas, una muy personal, que es el momento 1, y otra que tiene que ver con lo que dicen otras personas, otros investigadores, en el momento 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el momento 3? En el momento 3 es el momento precisamente de aplicar una serie de métodos, técnicas, para yo determinar si lo que yo estoy observando se parece o no se parece, o se acerca o no se acerca a lo que dicen los demás. Entonces, esta es la parte central de lo que es el trabajo de investigación. Aquí es donde se hace la planificación de lo que se va a desarrollar o lo que se va a descubrir de lo que ustedes piensan investigar. Esa es la finalidad de este momento. Por lo tanto, es un momento en el cual se traza una secuencia ordenada, lógica y progresiva de pasos, a través de los cuales ustedes van a explicar las estrategias, los métodos y las técnicas que utilizarán para alcanzar los objetivos que se plantearon. ¿Dónde se plantearon los objetivos? Se los plantearon en el momento 1. Lo primero que se trabaja en el momento 1 es la naturaleza de la investigación. Según los expertos, existen dos formas en las cuales se aborda la investigación, desde un punto de vista cualitativo y desde un punto de vista cuantitativo. Cuantitativo hace referencia a quantus, es decir, hace referencia a números. Por lo tanto, ese tipo de investigación lo que se busca es analizar una serie de datos que se obtiene de un grupo de personas específicas. En cambio, la investigación cualitativa viene de quali, es decir, de cualidad. En este caso, la información se obtiene en una forma totalmente diferente que no tiene que ver con números. Por lo tanto, la investigación cualitativa presenta una serie de características. En primer lugar, interpreta los fenómenos sociales partiendo de estudios de los significados e intenciones de las acciones humanas. Por lo tanto, a mí lo que me interesa como investigador desde el punto de vista cualitativo es observar las acciones humanas y a partir de esas acciones extraer o interpretar significados o las intenciones que tienen estas acciones humanas. En segundo
lugar, apoya sus investigaciones en las palabras, en las acciones, en documentos orales y escritos para estudiar las situaciones sociales, mientras que en una investigación cuantitativa se aplica instrumentos o encuestas o cuestionarios, que de eso ustedes deben tener un conocimiento breve. En este caso se utiliza son documentos, palabras, acciones, y esos son los instrumentos, los elementos en los cuales se van a obtener la información necesaria para el análisis de la investigación. Una tercera característica es que los datos se recogen de forma natural, preguntando, mirando, escuchando, leyendo. Y por último, el investigador, dentro de una investigación cualitativa, se ubica en el lugar donde sucede el fenómeno. Entonces aquí tenemos las características de una investigación cualitativa. Por lo tanto, podemos tener aquí dos definiciones en las cuales nos va a permitir ubicarnos dentro de las investigaciones. En primer lugar, Pérez y Serrano nos dice que la investigación cualitativa se considera como un proceso activo y sistemático, riguroso, de indagación dirigida en la cual se toma decisiones sobre el campo investigado. Una segunda definición la encontramos con Sandín Esteban, el cual manifiesta que es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad del fenómeno social, a la transformación de prácticas, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. Entonces, como ustedes pueden ver, la investigación cualitativa es la naturaleza de la cual ustedes van a realizar sus investigaciones. Por lo tanto, cuando vayan a desarrollar esta parte, en función de lo que está en la lámina, ustedes tienen que explicar por qué sus investigaciones tienen la naturaleza cualitativa. Eso es lo que ustedes deben escribir allí. Igualmente, yo les voy a montar a ustedes en la aula Classroom una serie de referencias bibliográficas para que ustedes precisamente investiguen por medio de esos libros si necesitan más apoyo en cuanto a la parte metodológica, es decir, en cuanto a una investigación cualitativa, lo correspondiente a su naturaleza. Dentro de la naturaleza de la investigación existe un subapartado que tiene que ver con el método. Según el Manual de Trabajo de Investigaciones Cualitativas de la Universidad de Margarita, ellos proponen 4 métodos en los cuales ustedes pueden fundamentar su investigación. Voy a dar una definición de cada uno de ellos para que ustedes tengan una idea. Posteriormente voy a explicar los pasos de cada uno. El hermenéutico tiene la misión de descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, así como cualquier acto u obra suya, pero conservando su singularidad en el contexto que forma parte. Esta es una definición de Martínez Migueles. Entonces, el centro o de acción de este método es el interpretar. En cuanto a lo fenomenológico, según Martínez, él manifiesta que este método centra el estudio de las realidades vivenciales que son poco comunicables, pero que son determinantes en la vida psíquica de cada persona. Por ejemplo, estudiar la estructura psíquica vivencial de un condenado injustamente, de una mujer que es violentada por su pareja, entre otros. ¿Cuál es la acción principal de este método? El describir. Posteriormente tenemos el tercer método, el fenomenológico interpretativo, que es la unión tanto del hermenéutico como el fenomenológico. Entonces, este tercer método intenta explicar los significados que en cierto sentido están implícitos en nuestras acciones. Tenemos información a través de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones con los demás y de nuestra interacción con los objetos de nuestro mundo. Por lo tanto, la principal acción de este método es interpretar la descripción. Y por último tenemos la investigación-acción. Según Roja, este método es una forma de indagación colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con el propósito de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales. Este método tiene como acción principal el resolver. Entonces,
cómo deben ustedes escoger el método de su respectiva investigación. Ustedes realizaron un objetivo general. El objetivo general tiene un verbo en el cual inicia. Ese verbo del cual inicia, ustedes lo comparan con cada una de las definiciones que están acá o con la acción principal, es decir, los verbos de acción que están al final de la definición, y ustedes por medio de esa comparación del verbo del objetivo y la acción de estos métodos, ustedes van a seleccionar el método por el cual ustedes van a realizar su trabajo de investigación. Ahora vamos a comenzar a explicar cada uno de los métodos, es decir, cada paso el cual se debe cumplir en cada uno de ellos. Previamente ustedes ya debieron haber seleccionado su respectivo método. De todas maneras, al escuchar cada una de las explicaciones que voy a dar ahora en adelante, pues ustedes se sentirán identificados o no identificados con el que haya seleccionado y pueden cambiar de método también. El método hermenéutico, según Martínez, presenta 4 pasos. Estos pasos que se colocan allí, ustedes, de acuerdo al método que hayan seleccionado, ustedes tienen que describirlos para su investigación. Por ejemplo, si escogen el método hermenéutico, cada uno de los pasos ustedes tienen que describir dentro del documento que van a desarrollar cómo van a realizar cada uno de esos pasos. ¿Ok? Tenemos el método hermenéutico. Primer paso es el descubrimiento de la intención que anima al autor. ¿El autor de quién? Por ejemplo, si mi trabajo de investigación se va a fundamentar en el análisis e interpretación de las leyes, ¿quién es el autor de esa ley? El autor de esa ley es el legislador. Entonces ustedes, como investigadores desde el punto de vista hermenéutico, tienen que descubrir cuál fue la intención del legislador con respecto a esa ley. Paso 2. Descubrimiento del significado que tiene la acción para su autor. Es decir, tomo la ley, tomo los aspectos o artículos que me interesa de esa ley, y entonces, si ya conozco la intención, ahora tengo que descubrir por qué fue redactado este artículo de esta manera. Y allí estoy descubriendo el significado que tuvo el legislador en cuanto a ese artículo. Luego viene el paso 3, descubrimiento de la función que la acción o conducta desempeña en la vida del autor. Es decir, voy a descubrir por medio de ese artículo, de ese significado, cuál es la función que buscaba el legislador o cuál es la conducta que ese autor buscaba en cuanto al desarrollo de dicho articulado. Y por último tengo el paso número 4, que es determinación del nivel de condicionamiento ambiental y cultural. Es decir, ver en el contexto qué fue lo que me motivó o motivó al legislador a realizar o estipular dichos articulados en referencia a qué, cuál fue el ambiente cultural, el ambiente, las condiciones que se dieron para que se promulgara dicha ley. Es una manera como se trabaja el método hermenéutico. Entonces, quien seleccione el método hermenéutico debe explicar cada uno de los pasos esos que va a aplicar en su investigación. Ahora tenemos el método fenomenológico. Es un método un poco más complejo, ¿ok? Este método, sobre todo, lo que se busca es conocer la experiencia de vida de unos sujetos que estamos investigando, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero conocer la condición de aquel que fue imputado siendo inocente. Entonces, el mejor método para yo hacer estudios de ello es precisamente el método fenomenológico, porque necesito de alguna manera describir, interpretar, comprender todo lo que corresponde a la parte de su subconsciente ante la situación que está viviendo. ¿Ok? El método fenomenológico
está compuesto por 4 etapas, ¿sí? Y cada una de esas etapas tiene una serie de pasos a seguir. Por ejemplo, tenemos una etapa previa, clarificación de los presupuestos. ¿Qué significa esto? Que el investigador debe reducir los presupuestos básicos a un mínimo, es decir, sus valores, sus actitudes, sus creencias, su presentimiento, sus intereses, entre otros, los cuales pueden influir en la investigación. Tengamos un ejemplo. Voy a realizar una investigación sobre violencia de género, ¿sí? Entonces, pasa y resulta que la investigadora fue testigo presencial, bien sea de su vida personal o a través del conocimiento de una persona cercana, de que existió o vivenció, vamos a llamarlo así, una violencia de género. Pero como ella está realizando o él está realizando este tipo de investigación, él debe reducir esas creencias que tiene con respecto a la violencia de género. Reducirlo lo más que se pueda, de tal manera que cuando esté realizando la investigación, ello no influya en lo que va a realizar. Entonces es importante para que los estudios fenomenológicos se lleven a cabo, ustedes como investigador o quien lo haya seleccionado, disminuya lo más o reduzca lo más posible esos valores o esas actitudes o esas creencias o intereses que tenga sobre la investigación. Tenemos una segunda etapa que es la etapa descriptiva. ¿Qué es lo que se busca acá? Se busca una descripción del fenómeno en estudio lo más completa y no prejuiciada posible, que refleje la realidad vivida por cada sujeto, su mundo y su situación. Esto es sumamente importante. En esta parte se describe el fenómeno de estudio, mas no con prejuicio, sino con la reducción de los presupuestos básicos que se señaló en la etapa previa. Aquí se realizan 3 pasos. El paso 1 es elección de la técnica o procedimientos apropiados. ¿Qué quiere decir? El investigador va a buscar la técnica necesaria para entender el fenómeno, bien sea a través de una participación directa y participativa sobre el fenómeno que está estudiando, a través de una entrevista coloquial o dialógica con los afectados, o a través de una encuesta o un cuestionario, o a través de un autorreportaje. Esos son precisamente las técnicas que se pueden utilizar para yo tener o describir el fenómeno que voy a estudiar. El paso siguiente es realización de la observación, entrevista, cuestionario o autorreportaje. Es decir, después que he seleccionado la técnica o el procedimiento, procedo a realizar o aplicar dicha técnica. Y por último, se elabora una descripción protocolar de esa observación, de esa entrevista, de ese cuestionario o de ese autorreportaje que se realizó. Es decir, ¿qué significa? Escribir tal cual como se consiguió la información en un protocolo, porque ese protocolo es el que va a servir precisamente para el respectivo análisis. Obtenido ya el protocolo significa que voy a escribir en una hoja, voy a tipear la información que he obtenido del fenómeno que voy a estudiar en forma escrita tal cual como la conseguí en el ambiente. Viene ahora la etapa estructural. ¿Qué significa esta etapa? Estudio precisamente las descripciones contenidas en los protocolos. Por eso es que se debe hacer en forma escrita, para uno posteriormente estudiarla. Por lo tanto, para poder realizar esta etapa se necesita 7 pasos. El primer paso, una lectura general de la descripción de cada protocolo. Es decir, de todo lo que se escribió, hay que leerlo de una manera detallada para poder entender y comprender lo que ha sucedido allí. El paso 2, delimitación de las unidades temáticas naturales. Es decir, de ese protocolo yo voy a seleccionar como las ideas principales a las cuales ellos hacen hincapié. Es decir, las personas a las cuales yo estoy estudiando
y le he aplicado cualquiera de las técnicas para obtener la información, yo selecciono cuáles son esas ideas principales que ellos manifiestan. Paso 3, determinación del tema central que domina cada unidad temática. De esas ideas, debo seleccionar cuál es el tema central de acuerdo a mi problema de investigación. Si estoy realizando una investigación sobre derecho ambiental o sobre delitos ambientales y yo aplico una entrevista, vamos a llamarlo así, a los pueblos, a la población circundante en la zona donde existe el proceso de contaminación y está sucediendo un hecho punible desde el punto de vista del ambiente, entonces aplico, por ejemplo, una entrevista. A esa entrevista yo desarrollo el protocolo, que fue lo que me dijeron los habitantes. De acuerdo a lo que me dicen los habitantes, yo selecciono temáticas o ideas de ellos. Luego viene el paso 3, de acuerdo a esa temática, a qué referencia de la ley se hacen a qué puntos centrales de la ley se ve afectado dentro de este problema de contaminación. Luego hago el paso 4, expresar esas ideas que me dieron los habitantes de la zona, llevarlo a un lenguaje científico, en este caso de ustedes a un lenguaje legal. Luego viene el paso 5, que integro todos los temas centrales en una estructura particular descriptiva, es decir, desarrollo como un mapa conceptual de todas esas ideas para tener una estructura de la descripción que me han planteado. Luego viene el paso 6, integro todas esas estructuras particulares en una general. Y por último, vuelvo a entrevistar a los sujetos estudiados para corroborar si la información que he desarrollado en función de los pasos previos está de acorde a lo que manifestaron o a lo que piensan estos sujetos. Como pueden ver ustedes, este tipo de método es un poco complejo, pero es bastante rico en cuanto a la información que se puede obtener para desarrollar las investigaciones. Y por último viene la cuarta etapa, que tiene que ver con la discusión de los resultados. Entonces aquí se relacionan los resultados obtenidos con la investigación, con las conclusiones de otros investigadores, es decir, de las investigaciones previas que ustedes colocaron como antecedentes, se hacen unas comparaciones, se contraponen y de esta manera se puede entender mejor las posibles diferencias que puede existir en unos contextos de acuerdo al problema que yo estoy investigando. Ahora viene lo que es el método fenomenológico interpretativo. Es un método que se parece muchísimo al fenomenológico, pero aquí se le agrega esa parte de interpretar precisamente, no solamente de describir, sino también hay que interpretar lo descrito. Entonces, en primer lugar, está conformado por 6 pasos. El primer paso es centrarse en la naturaleza de la experiencia vivida, es decir, ubicar el contexto o el contexto donde el sujeto que yo voy a estudiar tiene esa experiencia de vida de la cual yo voy a investigar, ¿sí? Supongamos que voy a trabajar sobre sobre los derechos humanos de los retenidos en el centro carcelario X, ¿sí? Entonces, yo debo centrarme en ese espacio donde hay allí una experiencia vivida. Luego se investiga la experiencia tal como la vivimos, es decir, me incorporo dentro de ese contexto que yo voy a investigar y comienzo a describir tal cual como se vive en ese espacio. Como le dije anteriormente el ejemplo, la vida que tienen los reclusos en un lugar específico, ¿sí? Luego reflexionar sobre los temas esenciales, es decir, de acuerdo a lo vivido, a lo expresado por los sujetos que estoy investigando, reflexiono sobre esos temas principales que ellos tienen. Por ejemplo, derechos humanos podría ser uno. Luego
viene el arte de escribir y reescribir, es decir, toda esa información aplicando una serie de técnicas como se explicó en la parte fenomenológica, entonces comienzo a escribir toda esa experiencia, ¿verdad? Esa experiencia que he obtenido a través de la información de estos sujetos clave, la vuelvo a reescribir de acuerdo a medida que me voy incorporando a ese fenómeno de estudios. Luego hay que mantener una relación firme y orientada, es decir, mantener una relación en cuanto a ese objeto de estudio, en cuanto a ese tema de investigación, y de esa manera no dispersar la información que estoy obteniendo, sino ir guiándola precisamente hacia el problema que yo quiero estudiar. En este caso vamos a suponer que son los derechos humanos sobre los reclusos del lugar X, ¿sí? Y luego viene equilibrar el contexto investigacional considerando las partes y el todo. Es decir, ¿qué es lo que me interesa en este momento? Precisamente, ¿qué es lo que experimentan al menos 5 reclusos? Y a su vez, ¿qué es lo que se experimenta en un contexto global? Los 5 dentro de un mismo espacio. Entonces, este método sigue más o menos los mismos pasos que el método fenomenológico que expliqué en la lámina anterior. Este método fenomenológico interpretativo es muy novedoso, es uno de los últimos métodos de los cuales han surgido para la investigación en el campo de las ciencias sociales, y por supuesto el derecho está dentro de esta área. El último método propuesto por el Manual de Investigación Cualitativa de la UNIMAR es el método investigación-acción. Este método sobre todo lo que busca es resolver problemas, ¿sí?, en la aplicación de estrategias para resolver un problema específico. Tenemos, por ejemplo, está conformado principalmente en 4 etapas. Una primera etapa es una reflexión inicial acerca de la situación que preocupa. Yo quiero investigar sobre lo que corresponde a la partición de bienes al momento del divorcio. Comienzo a reflexionar acerca de esa situación que está preocupando. Conozco casos específicos, por ejemplo, vamos a unos 2 o 3 casos. Ya estoy reflexionando sobre eso y quiero investigar y desarrollar una investigación de tal manera que ese problema sea resuelto de la manera más equitativa y justa. Segundo, planificación conjunta de actividades y estrategias para mejorar la situación. ¿Qué hago? Comienzo a revisar las leyes y en función de esas leyes, usted en el caso del derecho, comienza a planificar una serie de actividades, de estrategias, de argumentaciones, de manera que se pueda mejorar esa situación de repartición de bienes en el momento del divorcio. Luego viene la tercera, puesta en práctica del plan de observación del proceso de implementación en términos de alcance y limitaciones, es decir, esa planificación la empiezo a ejecutar, comienzo a trabajar con los 4 casos que ubiqué, ¿verdad? Y comienzo a aplicar la serie de estrategias que planifiqué. ¿En función de qué? De lograr los propósitos y los objetivos que deseo alcanzar, y por supuesto conocer también las limitaciones que se me pueda presentar. Luego reflexiono en torno al proceso y los resultados con miras a reconsiderar la preocupación temática. Entonces, de acuerdo a los resultados, reflexiono sobre la práctica de las acciones y en función de ello, si obtuve éxito, excelente por el proceso que se aplicó y por lo tanto lo aplico a otros casos. Si hubo cierto inconveniente, reflexiono sobre ese inconveniente y vuelvo otra vez a realizar el proceso. El método de investigación-acción, sobre todo lo que se busca es resolver problemas, ¿sí? Entonces, eso es otro tipo de método en el cual ustedes pueden aplicar dentro de la investigación en el área del derecho, porque precisamente es para darle resolución a problemas que se pueden presentar en un contexto específico. Otro de los subpuntos que están dentro de la naturaleza son los escenarios y sujetos de la investigación. ¿Qué son los escenarios?
Los escenarios es el lugar donde se va a ejecutar y delimitar el estudio, incluyendo el acceso a ese lugar. Quiero trabajar sobre los derechos humanos del centro carcelario X. ¿Cuál es el escenario? Precisamente el centro de carcelario X. Quiero investigar sobre delitos ambientales que está sucediendo en la costa del municipio X. ¿Cuál es el escenario? El escenario precisamente es el municipio tal, del poblado tal, etcétera, etcétera. Esos son los tipos de escenarios que se puede presentar. Puede ser de ubicación geográfica, como también puede ser de otro tipo de ubicación de acuerdo a lo que se está estudiando. Quiero trabajar sobre las medidas cautelares de acuerdo a la LOMNA. ¿Cuál es el escenario? El escenario precisamente es la jurisdicción especial que tiene que ver con la ley orgánica del proceso de la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes. Y así sucesivamente se va estableciendo los escenarios a estudiar. ¿Quiénes son los sujetos de la investigación? Son los actores sociales o informantes que interactúan con los escenarios de la investigación. Entonces ustedes deben determinar quiénes son esos sujetos, ¿sí? 4, 5 sujetos. En la parte necesito estudiar sobre los derechos humanos del centro penitenciario X. Bueno, voy a seleccionar 5 sujetos y determino por qué selecciono esos 5 sujetos. Que voy a estudiar sobre los delitos ambientales de la costa del municipio tal. Bueno, voy a seleccionar a 10 personas específicas que me puedan ayudar sobre eso. Que si el pescador, que si el operador turístico, que si un trabajador de puertos, que si un empleado de la alcaldía X, que un turista, en fin, voy seleccionando aquellos sujetos que me van a ayudar a la investigación. Que voy a estudiar las medidas cautelares X. Bueno, entonces en mi caso, voy a seleccionar especialistas en el área. 5 especialistas en el área que me van a ayudar con respecto a la información que necesito. Y así sucesivamente ustedes van colocando los sujetos de la investigación. Entonces, en esta parte ustedes deben delimitar, ¿verdad? El estudio donde, van a delimitar el escenario donde van a realizar el estudio y a su vez van a seleccionar y explicar el por qué están seleccionando esos sujetos para recabar la información necesaria para demostrar que lo que ustedes están observando se cumple o no se cumple la teoría establecida o las normas establecidas. Y por último tenemos la técnica de interpretación de la información. Es el momento de interpretación de los hallazgos. ¿De cuáles hallazgos? De los que obtuve según las técnicas de recolección de información. Y esas técnicas van de acuerdo a los objetivos que me he planteado y en función de los diferentes pasos que debo aplicar de acuerdo al método seleccionado. Según el manual, les recomiendan 3 técnicas: la categorización, la triangulación y el análisis de discurso. Ustedes seleccionan la que le parece más conveniente para su respectiva investigación. La categorización es una técnica orientada a reducir semánticamente la información obtenida de forma organizada a través de categorías comunes, procurando con ello que el estudiante investigador pueda realizar una producción teórica inteligible para el lector. ¿Qué es lo que se busca en esta parte? ¿Qué es lo que ustedes van a desarrollar dentro del documento? Bueno, si ustedes seleccionan la categorización, explicar por qué están seleccionando esa técnica, ¿sí? Hay que definirla según un autor específico, de los cuales yo les voy a facilitar algunos textos que la voy a subir a la Classroom para que ustedes lo tengan allí y lo puedan consultar. Si selecciona la triangulación, esta técnica permite darle mayor profundidad y objetividad a la interpretación de la información recolectada y debe usarse para contrastar las diferentes visiones o posturas de las fuentes consultadas en la investigación, al menos 3. Puede ser realizada entre personas, entre documentos, entre teorías, entre métodos o combinar entre ellas. Por ejemplo, quiero trabajar la parte de medidas cautelares, ¿sí?
¿Qué me dice lo especialista? ¿Qué me dice la ley? ¿Y qué me dice la doctrina? ¿Qué hago allí con esos tres sujetos o esos tres fuentes de información? Hago una comparación, hago un contraste, hago un análisis entre los tres y a partir de allí pues saco la información o una síntesis sobre, por ejemplo, las medidas cautelares. Explico con estos ejemplos para que ustedes, cada uno con sus investigaciones, tienen que ubicarse en alguna de ellas y explicar el porqué, como lo estoy haciendo yo con este ejemplo. Y el último es el análisis del discurso, que es examinar el discurso escrito o hablado dentro de un contexto cognitivo, social, político, histórico, cultural, entendiéndose por discurso a toda manifestación lingüística capaz de transmitir ideas de forma clara y comprensible. El análisis del discurso permite reflexionar, opinar, asumir posiciones críticas frente a ciertas realidades. Realmente esta técnica transversa tanto la categorización como la triangulación. Pero si ustedes, alguno quiere trabajar exclusivamente el análisis del discurso, pues también es válido dentro de este contexto. Entonces con esto termino de explicar lo que es el momento 3, una aproximación metodológica. Es un capítulo muy corto, pero a su vez muy complejo, porque precisamente ustedes como investigador tienen que ubicarse de cómo obtener los resultados que voy a necesitar para dar cumplimientos a los objetivos establecidos. ¿Ok? Que eso tiene que ver ya con el momento 4, pero eso se verá en la materia Trabajo de Investigación 2. Entonces, lean bien cada una de las láminas, escuchen detenidamente cada uno de los audios y si tienen duda, por favor, pregunten. Eso sí, les agradezco. No me escriban después de las 9 de la noche. Se están acostumbrando algunos a escribirme a las 10, 10 y media. A esa hora yo ya estoy descansando. ¿Ok? Entonces no me escriban después de las 9 de la noche. En el transcurso del día les puedo responder en cualquier momento, pero después de las 9 no les voy a responder. Entonces, por favor, escuche con atención cada uno de los audios, vayan pensando, tomando en una hojita aparte, a medida que van tomando los audios, se van identificando con su investigación, van tomando nota y comienzan a desarrollar. No es un capítulo extenso, simplemente es ir describiendo cuáles son los pasos que ustedes van a seguir para llegar al objetivo general que se han planteado en el capítulo o en el momento 1.